para encontrarnos con este libro. Este libro que uno dice, cuando lo ve en la tapa, dice, ah, miren qué lindo, ¿no? Un libro ilustrado, un libro que se llama Abuelas con Identidad y que además tiene como subtítulo La historia de Abuelas de Plaza de Mayo y de los nietos restituidos. Pero les quiero mostrar un poquito, porque esto es lo lindo de los libros ilustrados, que tienen este tipo de joyas, ¿no? Y esto que tiene que ver con la pugna original, ¿no?, de las abuelas, cuando en los años de dictadura andaban pidiendo respuestas que los militares no le querían dar a cada una de ellas. Y efectivamente les muestro un poquito más las ilustraciones, pero también sin que esto deje de tener un recorrido por los diferentes tiempos, ¿no? Lo que era Plaza de Mayo, cuando le decían circulen, por eso la ronda, ¿no? Esto lo sabemos, pero de pronto está bueno recorrerlo. Y la búsqueda, bueno, entre otras cosas, cuenta desde una perspectiva de llegar a públicos que no son los adultos, sino que son otros públicos sobre los cuales quizás no en todas partes se les cuenta lo que ha pasado en la Argentina con la necesaria profundidad para valorar ese bien común que es la democracia, ¿no? Es muy importante siempre repensar el valor de la democracia y cómo perfeccionarla y no tirarla para atrás. Carla Varedes e Iliana Lotterstein son las autoras de este libro, que tiene ilustraciones de Eleonora Arroyo. Con Carla Varedes hablamos en primera persona y nos cuenta sobre este libro tan bello y tan importante. La historia del libro es un poquito larga, pero la realidad es que ya estábamos en 2011, por ahí, 2012, y sentíamos que había que volver a contar la historia, por ahí ya con una perspectiva diferente de la que se había contado en los años 80, donde tal vez era como muy necesario empezar a poner verdad sobre tanta mentira y tanta noticia manipulada, y que ya podíamos que por un lado ya contábamos con documentación, y que había que contar la historia a estas nuevas generaciones que no lo habían vivido, y tal vez ni siquiera sus padres desde el punto de vista adulto. Y también contarlo para Latinoamérica, digamos, volver a tener una mirada sobre esa historia que es tan ejemplificadora y tan potente para las historias en general latinoamericanas. Encontrar el enfoque del relato fue muy difícil porque, digamos, primero había que darle un marco histórico, y el marco histórico tenía que ser interesante. Tenía que ser interesante, comprensible, amigable, y después porque había que contar cosas muy tremendas, contarle a un chico o a una chica qué pasaba cuando los grupos de tareas llegaban a una casa donde había chicos, era muy duro, era muy difícil contar eso, digamos, porque era dramático y no queríamos tampoco que el texto transmitiera ese drama sin darle un enfoque esperanzador, ejemplificador, y también al mismo tiempo sin desde nuestra parte poner opiniones personales, ¿no? Sino que, bueno, que en realidad en eso sentíamos que los hechos hablaban por sí solos. Pero fue muy difícil contar algunas cosas, sin duda. El proceso de escritura de este libro fue muy largo, fue mucho prueba y error. No era que teníamos claro cómo lo queríamos contar, ni siquiera qué queríamos contar. O sea, queríamos hablar de la restitución de nietos, queríamos contar sobre abuelas, ¿no? Como un ejemplo de lucha, de organización, pero al mismo tiempo nos costaba mucho porque nosotras no estábamos en primera persona, pero sin ninguna duda estábamos ahí. Ese relato tenía mucho que ver con nuestras propias historias, teníamos opinión formada, sin ninguna duda, sobre un montón de cosas. En el momento en que, antes de publicar el libro, tuvimos diferentes lecturas críticas, y una que pedimos y que para nosotras fue súper importante fue la de abuelas, digamos, ¿no? Ellos tienen un departamento de educación. Ya nos habíamos contactado con ellas en relación al material. Queríamos algunas fotos, queríamos contar con alguno de esos materiales. Y bueno, para nosotras la lectura crítica de abuelas fue muy significativa, y de hecho
fue muy buena y nos permitió conocer la Estela y charlar sobre el libro, que eso también fue hermoso. En la incansable búsqueda de sus nietos, las abuelas trabajaron de detectives, recorrieron juzgados y orfanatos, soportaron presiones y amenazas, viajaron por los 5 continentes y se entrevistaron con personalidades de todo el mundo. Como parte de su labor, impulsaron el desarrollo del índice de abuelidad y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. También hicieron su aporte en materia de leyes, con la inclusión de los artículos argentinos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la modificación de la Ley de Adopción, y la lista podría seguir. Pero además de todas estas cosas concretas e invalorables, las abuelas mostraron la importancia de trabajar en equipo, con dedicación y compromiso. Enseñaron que nunca hay que bajar los brazos en la búsqueda de la verdad y la justicia y que siempre vale la pena el esfuerzo si uno está convencido de esta búsqueda. Al mismo tiempo, nunca actuaron por venganza o revancha personal y siempre procedieron en el marco de la ley, aunque ésta les fuera desfavorable. Las abuelas empezaron su batalla en una época muy peligrosa y muy difícil. Con valentía y convicción, tolerancia y prudencia demostraron la importancia de la lucha colectiva a favor de la democracia y en defensa de los derechos humanos. Su trabajo marca un camino en la lucha contra la indiferencia y la impunidad y nos deja un mensaje a favor de la paz y la no violencia. Al conocer y tener presente su historia, que es también la de todos nosotros, podemos aspirar a que nada de esto vuelva a suceder.